Buenas tardes con todos, continuando con este ciclo de conferencia organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. Dentro del curso de Inteligencia Comercial, el día de hoy estamos entrando ya a esta nueva unidad, a la unidad 7, y hoy estamos en un escenario de evaluación de los mercados. Hoy estas conferencias que forman parte de esta séptima unidad nos va a permitir a todos aterrizar todas las variables y los diferentes criterios que tengamos propiamente dichos para evaluar ciertos mercados. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el índice de atracción del mercado. Básicamente esta terna de mercados con el que venimos trabajando, con el que hemos venido tratando de maximizar las características potenciales, aplicando estrategias, aplicando plataformas comerciales, revisando data cuantitativa, data cualitativa, hemos finalmente llegado a tener ya una terna, una posible terna de mercado, al cual nosotros queremos dirigirnos. Esta primera parte de lo que es mercados, posible mercado de exportación, recordemos que también podemos aplicarlo a mercado local, nos va a permitir identificar la demanda a nivel potencial. Cuando tuvimos la conferencia de la demanda, claramente indicamos que una demanda potencial es el primer paso. Inteligencia comercial lo que nos permite es aterrizar a un nicho de mercado, a una segmentación de mercado específica, para poder aplicar inteligencia comercial. Y así vamos en las próximas unidades, entrar a desarrollar lo que es la segmentación. ¿Okay? El día de hoy vamos a hablar de manera mucho más genérica en aras de identificar justamente la parte de mercado potencial. Como les estaba indicando, porque netamente esto es muy casuístico, la clase del día de hoy, si bien las láminas nos marcan la pauta teórica, nosotros vamos a detenernos en ver cada una de esas variables y dar las indicaciones de lo que necesitamos extraer justamente de aplicar un índice de atracción de mercado. Se lo comentaba por lo siguiente, porque como toda la conferencia, ustedes que ya nos siguen en las conferencias, en esta secuencia temática, claramente sabemos que tenemos un entregable. Cada conferencia dentro del curso de Inteligencia Comercial tiene un entregable. Y el entregable del día de hoy es justamente hacer una evaluación de esta terna de mercados en base a el índice de atracción de los mismos. ¿Cuál de los tres mercados es más atractivo? Imaginemos que nuestro proyecto, que nuestra empresa, que el producto que queremos desarrollar sea el café orgánico y tenemos tres posibles mercados: México, Japón, Alemania. Tenemos que identificar entonces a través del índice de atracción de mercado cuál de esta terna, cuál de estos tres tiene que ser, es más atractivo para mi producto. Para eso vamos a revisar factores y dentro de los factores vamos a revisar variables y criterios. Y ahí vamos a también aterrizar y explicar un poco. No es necesario que identifiquemos todas las variables que conforman todos los sectores dentro de este índice. Lo principal es que nos dirijamos, que nos concentremos en variables y en criterios de evaluación que garanticen la información a mi producto y que identifiquen cuál de los tres mercados a nivel de demanda potencial es el más atractivo. Yo vengo indicando esto ya desde que empezamos con las conferencias. Hay que tener mucho cuidado con este tema. No todos los productos son iguales. Si bien vamos a trabajar netamente una logística de exportación o de importación, y si eres broker o trader, si hablamos de mercado local o mercado exterior, tenemos que buscar un común denominador, y el común denominador justamente es que identifiquemos claramente nuestro producto y que adaptemos a estas variables a mi producto propiamente dicho. No hablar de manera general es posible para ciertos productos muy genéricos. Por ejemplo, si hablamos de productos agroindustriales, ¿no? En donde el que marca la pauta es justamente el mercado masivo.
Pero si tenemos productos con un mercado mucho más selectivo, para un público muy específico, para sectores muy específicos, ya sea a través de certificaciones, comunidades religiosas, comunidades alimenticias, etcétera, tenemos que trabajar en base al producto. Deja de ser un producto masivo y se convierte, pues, obviamente, en un producto más exclusivo, un producto más selectivo. De ahí la idea de que identifiquemos los mercados, pero que lo identifiquemos en base a el tipo de producto y cuál es el objetivo central, el objetivo general de nuestro trabajo, de nuestro proyecto. Este curso, siempre lo repito, es bueno siempre decirlo porque tenemos que tomar en cuenta, y las personas que están atrás siguiéndonos en la conferencia también deberían saberlo, este curso de inteligencia comercial no solamente está ligado a la parte de exportación. Ojo con eso, es muy importante. Esto va de la mano con el tema de importaciones también y todas las personas naturales, jurídicas, que hacemos intermediación comercial a través de broker internacional o a través de trader internacional. Recordemos también que inteligencia comercial es transversal para todas las áreas y que también es la base que da soporte a lo que es investigación de mercado o a los planes o proyectos de marketing, ya sea clásico o el marketing digital, que es el que se está trabajando en los últimos tiempos debido, pues, a la situación en la que estamos viviendo. Y finalmente, este curso de inteligencia comercial es para comercio exterior y también para comercio local. Otro punto importante para recordar y poder seguir adelante en esta nueva unidad, nos espera trabajo muy casuístico, ahora sí, nos espera trabajo muy de campo. La unidad anterior vimos ese trabajo en la unidad número 6, que hicimos trabajo netamente de campo. Ya estamos involucrando resultados a lo que queremos presentar a través de inteligencia comercial. El informe final, el entregable del curso, básicamente es el resultado de todo lo que hemos podido extraer, llámese a nivel de eh, data cualitativa, data estadística, a nivel de bases conceptuales, bases legales, bases teóricas, y lo fundamental es de que poco a poco vamos armando ese informe que sin duda ustedes van a tener que mostrar si trabajan en una empresa o de repente están liderando un proyecto entre amigos, entre familia. La idea fundamental es que tengamos el control de la información. Muy bien, entonces el índice de atracción de mercados, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, nos va a marcar las pautas de la primera selección y la primera evaluación de posibles mercados. Recordemos que tú puedes tener muchas maneras de elegir esa terna. Una de las que hemos visto es revisar las plataformas comerciales peruanas, digamos una aduanas, en la que nosotros nos involucramos, en la que nosotros estamos revisando e identificando cuáles son los principales mercados de destino de mi producto. Sea este quinoa, sea café orgánico, sea banano orgánico, sean chifles, sean extractos de maíz morado para refresco, prenda de vestir, eh, productos hidrobiológicos congelados, etcétera. Sea cual sea, una de las formas como podemos identificarlos, esta terna de mercados, es entrando justamente a la página de Sunata Aduana y poder identificar los últimos 5 años cuáles fueron los principales mercados. Siempre con un intervalo de tiempo, ¿okay? Siempre viendo con un intervalo de cuáles son los últimos 5 años para revisar cuál es la evolución de dichos mercados. También, por otro lado, vemos ya de manera mucho más conceptual, de más de investigación de mercado cualitativo, no mucho de números, pero un poco también acerca de los consumos a nivel nacionales o ciertas estadísticas por grupos de nichos de mercados específicos según lo que tú quieras hacer, ¿no? Pueden ser los principales consumidores de café, eh, los países que tengan la mayor cantidad o porcentaje de consumidores de productos vegetarianos, los veganos, los países que tengan mayor comunidad musulmana, judía, son nichos muy específicos, pero también son válidos, ¿ok? También son válidos. Y por último, si nosotros tenemos ya identificados ciertos mercados en los que nuestro producto con valor agregado no es muy conocido, pero sí como materia prima, nos podemos meter también y colgarnos de ciertos estudios que ya se hayan realizado a través
de otros países, de sus propias instituciones, como lo hemos mencionado en su debido momento. Cuando es posible, es válido que nos colguemos de ProColombia, ProChile, CISEX, que es el PROMPERÚ de España, etcétera. La idea es que estemos ahí, que podamos también identificar y poder extraer para nosotros la información necesaria. Bien, entonces tenemos identificado ya 3 mercados, ¿ok? Entonces, estos mercados, esa terna tiene que sufrir una evaluación, ¿ok? Y dentro de las evaluaciones, que son distintas, hoy vamos a tocar la primera y la más importante según mi punto de vista, que es justamente el índice de atracción. ¿Qué tan atractivo puede ser ese mercado? ¿Qué atracción me presenta en base a los resultados para yo centrar a nivel de demanda potencial? No estamos hablando todavía de llegar al nicho, ¿no? Sino demanda potencial. ¿Qué tan atractivo es? ¿Qué me permite que la terna me quede con este país a un nivel de demanda potencial? Entonces, como pueden ver la figura ahí, básicamente el factor clave para aumentar las posibilidades de competir en el mercado extranjero. ¿En cuál puedo competir yo mejor? ¿En el cual mi producto o mi servicio encaja mejor? Como tenemos una terna, sin duda, esta terna va a tener un ganador y es ahí en donde a nivel demanda potencial comenzamos ya a desarrollar este trabajo. Lo ideal sería que tengamos ya un ganador el día de hoy y mañana nos concentremos a trabajar en base a un nicho específico. Sin embargo, hay otro índice importante también dentro de esta parte, de esta unidad que respecta, con lo que respecta al tema de evaluación, que tenemos que trabajarlo el día de mañana también con mucho cuidado, porque es fundamental que sepamos elegir muy bien las variables. ¿Okay? Ahora vamos a elegir las variables. Recordemos que eso está, la parte del índice de atracción de mercado está conformado por diferentes entornos y cada entorno tiene sus propias variables, tiene sus propios criterios que ustedes van a elegir con respecto a su producto. Por eso es que yo les hacía muy hincapié en que tienen que conocer muy bien el producto y definir el segmento, primero el segmento general. A los de intermediación comercial que me están escuchando, sobre todo los exportadores, brokers, traders de productos agroindustriales, frutas, verduras, granos, pescados, ¿no? Productos hidrobiológicos, harina de pescado, productos no tradicionales, productos tradicionales también, que me están escuchando. Este es un producto de consumo masivo. Y cuando hablamos de consumo masivo, nos dirigimos a 2 sectores también. Al sector de consumo propiamente dicho, que es un B2C, mi producto no va a sufrir ninguna alteración y va a terminar en el mercado, en el mercadillo, en el supermercado, en el hipermercado, etcétera, del país de destino. O B2B, que también es un mercado de consumo. Ejemplo, mi café en granos, que va a ir a fabricarse, mi aceite de oliva, que va a granel también a un mercado industrial, mi aceite esencial de limón, mi cáscara de limón, todos esos productos que finalmente antes de llegar a las manos de un consumidor, de un cliente, van a sufrir algún tipo de cambio. Por eso hablamos de B2B, business to business, en donde no está el final, el sujeto final no es el cliente, no es el consumidor, sino es otra fábrica, otra empresa, otro intermediario que le va a dar una producción adicional, un cambio, para que finalmente pueda acceder y llegar a las manos de un consumidor final. Entonces, ojo con eso porque tenemos que, así sea selectivo, así sea masivo, tenemos también identificado estos 2 segmentos de mercado, el de consumo y el industrial. Entonces, como se pueden dar cuenta, los factores que estamos viendo aquí, los factores que estamos viendo en la lámina, son factores críticos para determinar la atracción de mi posible mercado, o sea, de mi terna. Cada uno de estos entornos tiene sus distintas variables, sus distintos criterios, los cuales ustedes van a elegir. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que cada uno de los entornos nosotros podamos elegir 3 variables. Bien, y esas 3 variables nosotros
las apliquemos a evaluaciones para cada uno de mi terna, cada uno de los países, y poder finalmente tener una puntuación por cada uno de los entornos, sumarlo y finalmente tener una evaluación final. ¿Lo vamos a ver de manera de ejemplo? Sí. Ahora lo vamos a ver, vamos a aterrizarlo en un caso. Le voy a explicar cuál es el entregable que necesitamos, cuál es el entregable que finalmente nosotros debemos presentar, cuál va a ser el resultado de hacer esta evaluación como primer momento a través del índice de atracción de mercados. Pero les puedo ir adelantando lo siguiente. Ojo con eso. Cada entorno tiene varias variables, varios criterios. Sin embargo, lo ideal es que solamente tengamos 3 a 5, entre 3 y 5 variables o criterios por cada uno de estos entornos, porque nos van a marcar pautas distintas. ¿Okay? Y sin embargo, también habrán entornos que afecten más a tu producto, a tu envase, a tu estructura comercial, a tu cadena logística, sea de exportación o de importación. Entonces, cada uno de los entornos tendrá también distintos pesos. Como pueden darse cuenta, son 6 entornos. La sumatoria de los pesos porcentuales de cada uno de los entornos nos tiene que dar un total de 100%. No necesariamente tienen que tener el mismo valor porcentual o el mismo peso porcentual cada uno de ellos. Eso va a depender de cada uno de nosotros y cómo nosotros queremos dar a conocer nuestro producto. De repente para unos es más importante el entorno sociocultural, sobre todo cuando hablamos de comunidades específicas por religiones, por ejemplo, o a algunos será más importante la parte de tecnología, que también en estos momentos, en este escenario, está siendo protagonista. Entonces, muy importante, y ojo con eso, vamos a empezar, pero quiero indicar claramente que cada uno de los entornos tiene un peso distinto y eso va a ser dado por ustedes, dependiendo al objetivo, a lo que queremos llegar. Y vamos a empezar hablando acerca del entorno político y legal. Ustedes saben que la sociedad, a nivel político, a nivel de estructuras legales, a nivel de personas jurídicas, a nivel de estabilidad jurídica, difieren en todos los países. Entonces, es muy importante que nosotros dentro de un entorno político y legal podamos identificar cuál de los 3 mercados me podría ser más atractivo para mi producto. Hablamos de países que tienen estabilidades políticas, estabilidades económicas, y que tienen las normas claras en todo lo que respecta al juego comercial, tanto interno como externo. Política exterior, economía exterior, etcétera. Esa parte nos va a marcar la pauta de que legalmente hay una situación en la que yo sí podría invertir, que mi producto podría llegar, ya sea a través de otros distribuidores, en un escenario de alianza estratégica, de repente joint ventures, con alguien en el mercado de destino, pero que finalmente su propia política y sus normas legales me permitan tener un escenario comercial sin ningún problema, y eso es importante. Después tenemos el escenario físico, y esto es netamente físico propiamente dicho. Hablamos un poco de la superficie, de las partes naturales que puedan pedir o impedir que mi producto, mi proyecto pueda desarrollarse de manera adecuada. Ahora vamos a ver, como les dije, la lista de variables, porque son muchas variables en cada uno de los entornos. Y ustedes pueden elegir entre 3 y 5 para que puedan desarrollar claramente este cuadro, este primer cuadro de evaluación de mercados. Después tenemos el entorno sociocultural, y ahí no solamente vamos a ver el tema de la población, porque si tu producto tiene un intervalo de edades más específico, de repente por sexo, yo me quiero enfocar en los hombres o me quiero enfocar en las mujeres. Pasa mucho cuando veo proyectos que son acerca de prendas de vestir, calzado, accesorios, joyería. Está claramente dicho que tienen sectores muy específicos a nivel sociocultural, por temas económicos. Productos también tenemos y proyectos que he visto con respecto a estructuras familiares, porque se enfocan justamente en la parte de estructuras familiares. Y eso está bien, porque si tu producto es, no sé, una mermelada de arándanos o empaques de café orgánico para, están procesados, sino simplemente con valor agregado para ser preparados directamente en la casa, o yogures, o jugos, que también he visto proyectos de eso,
netamente estamos hablando de estructuras familiares. Y esa información es la que nos va a permitir, a nivel de esa variable, cuál de los mercados es más atractivo que el otro. Bien, en el entorno económico creo que es el más fácil y también está ligado al producto. Yo puedo hablar de un producto selectivo, entonces yo comienzo a hacer rangos de personas que tengan un nivel económico superior o que sean personas de cierta cantidad de edades, que tengan ciertos ingresos económicos, que tengan ciertos gastos a nivel familiar superiores, pero si mi producto es un producto masivo, creo que el indicador, la variable, el criterio sería simplemente el nivel de desempleo, porque finalmente mi producto es un producto masivo y lo puede comprar de la persona que tiene mucho dinero hasta la persona que tiene un puesto de trabajo con un sueldo mínimo. ¿Por qué es un producto masivo? O sea, a mí más me interesa conocer el porcentaje del nivel de desempleo. En un país que tiene más nivel de desempleo que otro, deja de ser atractivo, porque yo necesito un país que tenga poder de consumo. Así tenga un empleo con un sueldo mínimo vital, tiene que tener un ingreso para poder comprar mi producto. Si es que este es masivo, obviamente. Si es selectivo, tienes que buscar otro tipo de indicadores. Que lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora a nivel de ejemplo. A ver, el entorno ambiental, medioambiental, es el que está tomando protagonismo en los últimos años. Aquí hablamos de certificaciones, emisiones de gases, leyes o normas propiamente de respeto a la naturaleza y del consumo de productos sostenibles. Qué tan amigables o qué tan sostenibles son con respecto a la industria de la comercialización. Entonces, este entorno que fundamentalmente no tenía mucho apogeo en los últimos, en décadas anteriores, en los últimos años, está tornándose de una manera que es prioritaria y mucho más ahora en el que las personas, los consumidores y los clientes tienen mayor información porque, como todos sabemos, están justamente en sus hogares consumiendo información en cada minuto. Y finalmente, el entorno tecnológico también es uno de los entornos que en los últimos años está teniendo un mayor protagonismo y peso cuando hablamos de nivel porcentual con respecto a la importancia de los entornos para poder determinar el índice de atracción de nuestros posibles mercados. El entorno tecnológico, sabiendo que las personas a nivel mundial que siguen aún con este tema de limitaciones de salida y limitaciones de frecuencialidad para ir a comprar los productos, ir a comprar las cosas en el hogar, en los supermercados, para sus casas, están haciendo mucho más uso de la tecnología a través de las compras de aplicaciones, compras web. Se está volviendo el común denominador el tema del uso de la tecnología para el comercio. Entonces, sin duda, un mercado será atractivo para mi producto cuando éste tenga el mayor porcentaje de uso de teléfonos móviles, compras por Internet. Nosotros, por ejemplo, somos uno de los países que tenemos menos compras por Internet que el mundo, que otros países del mundo. Entonces, para otros países no tuvieron que esperar la pandemia para que esto sea un común denominador. En cambio, nosotros no. Entonces, estamos nosotros viendo a este entorno tecnológico como muy importante. Hace unos años, cuando hablábamos de ese tipo con mis alumnos, cuando desarrollábamos ese tipo de proyectos, claramente ya veníamos en una tendencia de que los productos, no solamente peruanos, sino de otros países nuevos, no están encontrando espacios físicos en tiendas por departamento o supermercados. Y por eso es la necesidad de que sea netamente venta a través de comercio electrónico. Si bien tienen presencia en supermercados, no los tienen de manera física. Un ejemplo claro son las marcas de chifles que se encuentra en la cadena de supermercados estadounidense Walmart. Esta cadena de supermercados no tiene más espacio físico para este tipo de productos. Sin embargo, en su plataforma de comercio electrónico, los productos se encuentran ahí. Y ustedes pueden comprarlos. Y si hay un conocimiento, un posicionamiento a través de distintas estrategias de promoción, sin duda tu producto va a ser comprado
pero va a ser comprado a través de plataformas comerciales, pero electrónicas, porque no hay espacio físico. No lo había antes, mucho menos lo va a haber ahora. Y esto ahora es un boom en el comercio nacional a través de las tiendas por apartamento. Y ahora se han juntado casas comerciales, pero eso es algo que se veía venir y que ya se estaba haciendo. Ahora las abanderadas de la ayuda a los productores, a los emprendedores, son las tiendas por departamento porque les están dando un espacio en sus plataformas porque no tienen espacio físico. Y eso ya se veía venir ya hace años. Solo que no permitían, estas tiendas por departamento, estas transnacionales, no permitían que el emprendedor peruano ponga sus productos en sus plataformas comerciales. Y ahora lo están haciendo. Y ahora lo están haciendo. Por eso cuando hablan, indican o dicen que están claramente ayudando de una u otra manera al comercio local, no es tanto así porque ya se ha venido trabajando de esa manera hace muchos años. Bueno, el escenario de tener tiendas virtuales por alquiler también ya venía trabajando hace años, ¿no? Solamente que nos faltaba el empujoncito para que todos nos convirtiéramos en comercio electrónico y finalmente se hizo de esa manera a través de la pandemia. Muy bien, vamos a ver ahora, estimados, vamos a revisar cuáles son esas variables, esos criterios de evaluación dentro de cada uno de los entornos. Lo ideal, como les digo, es trabajar entre 3 a 5 entornos. Perdón, entre 3 a 5 variables por entorno. Ustedes son los que tienen que elegir qué tipo de variables, qué tipo de criterios son los que quieren evaluar en esta terna de mercados. Nosotros le vamos a dar las opciones, vamos a revisar las opciones, pero ustedes tienen que determinarlo. Hablemos de lo que es el análisis político y legal de un país. Aquí lo que nosotros debemos evaluar para un proyecto, o si de repente estás trabajando en una empresa exportadora y tus jefes te han mandado a hacer un trabajo de inteligencia comercial porque quieren virar a otros países, porque le están vendiendo Sudamérica y ahora quieren entrar a Asia, o porque estás haciendo comercio local y ahora quieres ir a hacer comercio exterior, entonces claramente este tema es para ustedes. Vamos a comenzar a ver cuáles son estas variables, estos criterios por cada uno de los entornos. El primer entorno político-legal, hablamos de información acerca del riesgo país. El riesgo país, como bien sabemos, esa información la podemos extraer de SECSE, ya lo hemos revisado en las plataformas cuando hemos tenido las conferencias acerca de plataformas de inteligencia comercial, pero sin duda, dentro del riesgo país, lo podemos dividir en dos, hablando sobre la estabilidad política o sobre la economía externa de cada país. Obviamente, de esta terna de países, el que tenga mayor estabilidad, mejor riesgo país, es el que tendría el mayor puntaje. Otro de las variables, otro de los criterios, son el índice de gobernabilidad, el índice de democracia o de repente el nivel de corrupción de ese país. Australia, por ejemplo, creo que ocupa el primer lugar como el país menos corrupto del mundo. Confianza política, expectativas políticas también, inestabilidad, política de riesgo de expropiación, importantísimo. Importantísimo porque uno puede invertir. Pasó a muchos destileros peruanos en un determinado momento, cuando llegaron a invertir, a poner sus propias empresas en países como Venezuela y propiamente por su situación política y legal, como la conocemos en los últimos años, lo que tuvieron que ser expropiadas por el gobierno, perdiendo todo acceso a recuperar algo del capital que habían invertido. Por eso es importante también conocer el riesgo para operaciones, el riesgo financiero, y eso es importante porque tú podrás vender a un país, pero ellos se tienen que pagar. Si hay un tipo de riesgo financiero, ¿cuál va a ser tu tipo de pérdida? Porque de repente tienen otro tipo de sistemas de pago. Pasó con Argentina hace unos años, que no podían pagar directamente, tenían que sacar el dinero por afuera. Todo un tema que finalmente te complica. Yo estuve en ese momento y exportaba prenda de vestir a Argentina y es muy complicado el tema y es muy riesgoso el tema financiero porque finalmente no llegas a obtener el dinero que se pactó, sino que por tanta triangulación
puedes tener mayor costo financiero que beneficio o que utilidad. Entonces, es sin duda importante que tengamos en cuenta este tipo de variables y saber que debemos evaluarlas o no. Tratamiento a la inversión extranjera, porque de repente podemos hacer una inversión extranjera. Conflictos internos, conflictos externos, tradición de ley, el orden, estabilidad política. ¿Existe la estabilidad política o no existe estabilidad política? Jurídica. Las normas del juego no se pueden ir cambiando cada vez que van cambiando de gobierno, de gobernantes. Eso también es importante. Regulaciones de contenido y etiquetado. ¿Qué tan complicado es? Lo vimos, hemos revisado cuando hemos visto plataformas comerciales, hemos chequeado esta parte. Hemos visto requisitos de productos agroindustriales en SENASA, también en DIGESA, también vimos el RAM de CISEX, que indicaba cuáles son esas regulaciones, pero no solamente con respecto al etiquetado, sino a las partes fitosanitarias, sanitarias, y ojo, también cuando hemos visto Market Access Map, como una de las plataformas en la hace 2 unidades, dentro de las conferencias, también chequeamos que podemos nosotros podemos identificar a un país qué tan complicado o qué tan en temas de regulaciones puede poner para ciertos productos alimenticios y también tiene prenda de vestir, etc. Con respecto a los certificados de la calidad requerida, también vimos Standard Maps, ustedes recuerdan, en las conferencias en las que revisamos todo lo que respecta a la parte de plataformas de inteligencia comercial. Standard Maps nos indicaba cuáles son los parámetros, no solo de calidad, sino de certificaciones, que voluntariamente podrían acompañar, que ellos exigen también, pero que de manera de mantener o garantizar la calidad, pero no es un requisito específico de importación, pero también revisamos lo que sí era. Lo que sí eran netamente requisitos exigidos para que nuestro producto pueda entrar. Y ciertas regulaciones relativas a la garantía, los servicios postventa, regulaciones relativas a los productos defectuosos, también a las nuevas políticas, con respecto a las políticas de ética y respeto a los derechos humanos, sostenibilidad, producto sostenible, producción sostenible, amigable con la naturaleza, etc. Todas esas regulaciones son las que marcan, las que dan la pauta a este marco político y este marco legal que acompañan a mi producto en un posible mercado de exportación. ¿Okay? Y también un posible mercado de importación, ¿no? Estamos mirando hacia allá, pero también compramos y nosotros tenemos que importar productos que tienen sus propias regulaciones allá. Aunque aquí en el Perú somos los que nosotros marcamos y ponemos los candados para que no sea pues un mercado netamente abierto sin respeto a nada, ¿no? Lo ideal es que nuestras políticas también sean estrictas en beneficio a nuestros consumidores, más que todo. No es por un tema de elevar precios ni es un tema de poner trabas. Hay otras variables, otros criterios como destrucción de envases y materiales de desecho, leyes que regulan los contratos de distribución, leyes y regulaciones que afectan la publicidad y promoción, regulaciones que afectan el precio, condiciones de pago, protección en caso de impagos. Si es que el gobierno nos va a ayudar porque mi cliente en el extranjero simplemente se le dio por no pagarme. ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo queda la proforma, el contrato de compra y venta internacional? ¿Dónde tenemos que elevar? ¿Qué leyes nos van a proteger en el país de destino también? Muy bien. Suspensiones de pago o quiebras también. Todo eso tiene que verse y se tiene que analizar en cada uno de los posibles mercados de exportación para saber cuál es el que tiene las mejores leyes con respecto a ese tipo de situaciones que pueden presentarse. No son situaciones que las tenemos mapeadas, son situaciones que pueden presentarse de manera insólita, no es algo planeado, pero imagínense lo que está pasando ahora con el tema de la pandemia, no nos hubiéramos imaginado que tengamos esa situación y muchos de los exportadores peruanos han sufrido porque sus clientes simplemente han dejado de pagar, otros
con otras políticas comerciales mucho más razonables, han propuesto y se ha desarrollado un escenario que con respecto a hacer cronograma de pago. Otros han decidido no pagar y esperar que pase el tiempo para poder sentarse a negociar, cuando lo ideal y fundamental es que todos tengamos y lleguemos a un acuerdo para evitar ese tipo de problemas de los pagos en una situación como la que estamos viviendo, que es una situación de pandemia. Y es una emergencia a nivel mundial, no es a nivel internacional. Y tampoco es a propósito, pero siempre es bueno que se cierren todo tipo de candados, y ahora en adelante se tiene que hacer de todas maneras, porque no sabemos lo que va a pasar posteriormente. De repente hay un rebote, de repente no llegamos a tener las aperturas totales en los próximos años. Entonces estamos todos a la espera de qué irá a pasar con las diferentes vacunas, pero siempre pensando futuro, queremos que todos podamos echar llave a esos candados y no dejar aperturas que nos puedan perjudicar como empresarios. Bien, ahora pasamos al segundo entorno, un entorno importante, porque es con respecto al entorno físico, que si bien no tiene un peso considerable en la evaluación, es importante porque tiene ciertas variables que sí podrían afectar cuando quieres comparar tres posibles mercados, y sí les pueden dar puntuación en conceptos que, si bien no son importantes, sí pueden a la larga apuntar a mejorar tu propia estructura logística de exportación o de importación, porque de paso ya estás tomando poder incluso de la parte logística, y cuando salgas a ofrecer o a negociar Incoterms y costo de venta, ya sabes cuál es el entorno más atractivo de tal o cual mercado. Por eso vamos a hacer la evaluación en base a estas variables dentro del entorno físico. Y empezamos con la extensión y unidades geográficas. No vamos a comparar un país pequeño, como decir Uruguay, contra los estados de México o los Estados Unidos, donde sin duda la parte de la extensión territorial propiamente dicha o las unidades geográficas son de mayor densidad, de mayor extensión territorial, y que si los comparamos finalmente van a ganar. Pero por eso esta variable no solamente va por la extensión, sino también por el tipo de unidades. No todos los países tienen ciudades, algunos tienen regiones, estados, provincias. Sin duda, el que más puede aplicar a tu producto es en el que te tienes que concentrar. El clima es importante, sin duda, si va a afectar la frecuencialidad de tus exportaciones, porque si hablamos que uno de los principales puertos que se encuentra en Estados Unidos o en Japón, en ciertas partes del mundo, y eso pasa también en Brasil, factores climatológicos pueden impedir el abastecimiento, entonces también hay que tomar eso en cuenta. Brasil, nosotros tenemos un comercio a través de la interoceánica con la parte de la selva brasilera, que cierto tiempo sufre problemas climatológicos de lluvia que impiden el abastecimiento adecuado. Y hay estados en Estados Unidos o en Japón, ciudades en Japón, que sufren tifones, huracanes, la parte de Centroamérica también. Entonces, toda esa parte de clima puede afectar o no. Claro, eso también tiene que ser evaluación. Si tenemos países que sufren problemas climatológicos dentro de la terna 2 y uno que no tiene ningún problema, y la frecuencialidad de abastecimiento no se va a ver afecta por ninguno de esos tipos de amenazas, entonces es el que tendría que ganar dentro de ese entorno para esa variable. Después tenemos la parte de orografía. Habría que ver si es que afecta tu producto, tu servicio, tu proyecto. El tema es si es montañoso o no es montañoso el país o los países. De repente productos específicos, servicios específicos, en los que sí necesitarías evaluarlo. El tema de recursos naturales, desastres naturales, que más o menos va con el tema del clima, ¿no? Si esos desastres naturales son muy frecuentes o pueden ocasionar directamente, afectar directamente mi proyecto. Y el tema de los principales puertos y aeropuertos con respecto a distancia. Para tomar un punto de partida, nuestro proyecto o nuestra empresa hace exportaciones
En mayor porcentaje hablamos de 80-90% FOB Callao, ¿no? Sale del puerto del Callao, sin embargo tenemos exportaciones en el puerto de Paita, en el puerto de Matarani, en el puerto de Salaberry, etcétera. Sin embargo, de donde sea tu proyecto o las personas que me están escuchando ahora en esta conferencia, es que tú tienes que marcar tu pauta, ¿ok? Eres de la Asociación de Bananeros de la provincia de Sullana en el departamento de Piura, genial. Tu proyecto va a ser, tu punto de partida va a ser el puerto del Callao. De repente la parte de la sierra, estás dirigido al puerto del Callao, la parte sur del Perú, todos los departamentos de Puno, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, van a hacer las exportaciones y abastecimiento a través del puerto de Matarani. Entonces, ahí sus puntos de partida tienen que estar muy identificados. Y los puntos de llegada de tu terna de países. Obviamente, con el que tengas mayor frecuencialidad, y eso lo hemos visto ya en las rutas marítimas, con qué frecuencialidad salen las naves a ese punto de llegada, y la distancia con respecto al tiempo de tránsito basado en días. Esa métrica de evaluación nos va a permitir también conocer no solo la cantidad de puertos, sino la distancia con respecto al principal puerto, al principal aeropuerto, en números también, en horas de vuelo, y poder saber cuál es el más atractivo. Obviamente, si hablamos de un país cercano, limítrofe, en teoría sería el más atractivo porque tendría menos tiempo, pero habría que ver frecuencialidades y capacidades de recepción. Recordemos que esto es una evaluación por variables, por criterios. Aún no se identifica cuál es el ganador. Esto es una sumatoria. Ahora que les explique la parte de casuística, que les explique el entregable, se van a dar cuenta qué tan importante es esta información. ¿Ok? Ahora pasemos a un entorno que sin duda es el más importante, y esto lo puedo indicar como comentario personal. No importa si estamos hablando de un producto de consumo masivo o un producto de consumo selectivo, pero la parte económica, sin duda, en un país, sobre todo en esta época de pandemia, es importante y nosotros debemos revisar claramente estas variables y qué tan importantes son para o cómo van a afectarnos a nosotros a nivel de elección de un posible mercado en un escenario de atracción del mismo. El entorno económico tiene muchas variables y nosotros podemos usar el CIA Factbook, que lo hemos revisado también, el CISEX también hemos revisado y nos puede brindar data acerca de estas distintas variables que están sujetas a evaluación dentro de este entorno. Por ejemplo, vamos a revisarlas todas. A ver, tenemos el Producto Nacional Bruto, ¿okay? El PBI. ¿Cómo está el PBI en los últimos 5 años, de repente, en los últimos 10 años en esos países? ¿Se ha incrementado? ¿Se ha reducido? Sin duda este es un año utópico y tendríamos que revisar data del 2019 para abajo. Yo creo que del 2015 al 2019 nos podría marcar un escenario de evolución del PBI. Principales sectores económicos, cuáles son los principales sectores económicos en los que ellos se enfocan, pero también acerca de la importancia relativa, el nivel de empleo, que es fundamental y es lo que yo estaba explicándoles. Los riesgos y oportunidades, pero también de repente podemos hacer algunas estructuras cuando hablamos de ingresos disponibles, como es el tercer ítem, si se dan cuenta. Los ingresos por familias musulmanas obviamente son superiores a los ingresos por familias de países de Centroamérica o Sudamérica. Depende a lo que yo quiero llegar, a dónde quiero acceder, a qué mercado quiero acceder. Pero los ingresos por familia también van a ser, si estamos hablando de un producto que va dirigido a un entorno familiar. Porque si has desarrollado un producto, un plan para un entorno o para características de consumidores que son solteros, independientes, entre 18 y 25 años, con sus propias características de un millennial, ahí no va a haber un ingreso por familia, pero qué tan importante es el tema del nivel de empleo dentro de ese intervalo de edades. Qué tan importante es el tema de la distribución geográfica. Eso es a nivel familiar. ¿Cuántas familias, cuántas personas,
por departamento, estado, provincia, regiones. ¿Cuáles son los grupos sociales? ¿Cuál es el nivel de pobreza en un país, en uno de esta terna de países? Tienen niveles de ahorro, el nivel de desempleo, tasa de desempleo. Importante porque va a marcar la pauta de qué tan atractivo a nivel económico pueden ser esas personas, ese mercado potencial, porque estamos ahora a un nivel potencial, como lo hemos hablado del comienzo de esta conferencia. Estamos hablando de un nivel potencial. Ahora viene este entorno al que yo sí pondría también muchísima importancia y les pediría a ustedes que también se enfoquen mucho en el resultado del mismo, porque hablar de la parte sociocultural es muy amplia. Al comienzo yo veía, cuando comencé a dictar esos cursos, ya hace más de 4 años, investigaciones de mercado o inteligencia comercial, yo veía mucho esta parte que se tomaba de manera muy, muy amplia, muy básica, ¿no? Se hablaba de poblaciones. Obviamente, si dentro de tu terna está la India, Bolivia y Ecuador, y hacemos un criterio de evaluación como población, obviamente estás dándole a la India el puntaje mayoritario porque tiene pues cuántos millones contra poblaciones menores en cantidad con respecto a países de Sudamérica o países más pequeños. Entonces, la población propiamente dicha no es una variable tan importante o no es una variable que podríamos tomar en cuenta. Lo mejor en hacer inteligencia comercial o lo ideal en hacer inteligencia comercial es que vayamos a enfocarnos en intervalos o en datos que a nosotros sí nos va a importar con respecto al producto que queremos exportar. Por ejemplo, hablamos de tasas de crecimiento, ¿no? La distribución geográfica, la distribución por edades. Creo que la distribución por edades es fundamental si tú quieres tener un producto específico. Hablábamos hace unos segundos de desarrollo de productos, snacks, por ejemplo, cuando hablamos en conferencias anteriores, ¿no? Snacks de tubérculos, y hay muchos mercados en Europa que son muy importantes para este tipo de productos, digamos Alemania, Francia, en donde existe muchísimo el consumo de snacks. Claro, que nosotros estamos proponiendo tener un mercado en base a snacks naturales, sostenibles, orgánicos, pero tenemos ya un consumo marcado en este tipo de países. Pero queremos dirigirnos justamente a ese grupo de personas, a ese nicho de personas en edades y personas independientes. Entonces, el tema de la distribución por edades va a ser fundamental. Si yo me enfoco en un intervalo de edades como 18-25, ¿no? Jóvenes muy independientes, millennials que viven de manera independiente y que el tiempo es fundamental con el tema de alimentos, ¿no? El famoso ready to consume, que es listo para ser consumido, el RTC. Entonces, es fundamental que identifique, y es un trabajo que ustedes ya deben haber hecho, que ya lo tienen ahí mapeado en sus cuadernos, es un trabajo de lienzo de un posible cliente consumidor con características específicas, sexo, edades, niveles de ingreso, comportamientos, etcétera. Y vamos a llegar, la próxima unidad, vamos a llegar a aplicar metodologías ágiles con respecto a la importancia de conocer a este cliente, ¿ok? A ver, sigamos. Entonces, también hablamos dentro del entorno sociocultural, aspectos culturales que puedan afectar el consumo de mi producto. Factores históricos, creencias religiosas, lenguas, dialectos, educación. Y hablando de la parte religiosa, pues obviamente, si queremos hablar de comunidades muy específicas, hablamos pues de manera de ejemplo, que siempre hablamos de certificaciones por religión, la certificación para la religión musulmana, que es el halal, judía, y la certificación kosher, etc., ¿no? Los aspectos sociales, como tolerancia, diversidad, grado de politización de la población, grado de patrimonio, hábitos, costumbres, también son sin duda algunos aspectos variables y sobre todo criterios que debemos tomar en cuenta.
mucho ver el tema de los colores, mucho revisar el tema de las formas, de las figuras. Hay unos hábitos, hay costumbres que tenemos que respetar cuando queremos acceder a un mercado exterior. Si en un mercado interno esto es importante, imagínense en un mercado exterior. Es sin duda fundamental que nosotros pongamos interés a ver y conocer cuáles son sus políticas de negociación, pero cuáles son sus comportamientos y cuál es la forma de hábito y costumbre. Y eso está dentro de los planes de desarrollo de mercado del MINCETUR. Y eso ya lo hemos visto en las primeras unidades. ¿Ok? Entonces, por favor, a volver a chequear. Ya tenemos esta terna y conocer muy bien esos mercados. Aspectos sociales como la estructura familiar, clases sociales, grupos étnicos, tipo de vivienda, si se van dando cuenta, conforme va el producto tomando forma, es como de la mano nosotros a través de este análisis social cultural llegamos a identificar más variables, más criterio de evaluación, pero todo siempre conducido hacia nuestro producto, para que finalmente hablemos también de aspectos sociales, de salud, bienestar, expectativa de vida, porque de repente mi producto es para un sector de personas mayores, mortalidad infantil, porcentaje de natalidad, porque mi producto está dirigido a personas, a recién nacidos, ¿no? Patologías frecuentes, enfermedades de repente, desarrollos sociales. Hemos tenido hace poco un superproyecto de una persona que ganó incluso un concurso con unas galletas que ayudaban a la alimentación de los niños, y sin duda es un mercado muy importante en distintos países, pero a nivel de gobiernos, y salir con este tipo de propuestas que puedan también poner a nuestro producto a competir. Recordemos que ya estamos más que un tratado de libre comercio. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico que tenemos con Chile, Colombia, México, nos permite concursar, valga la redundancia, en concursos propiamente del Estado. Nos permite tomar y formar parte de ciertos concursos a nivel gubernamental de esos países miembros. Entonces, tenemos que ir y revisar. Justamente esa es la idea de inteligencia comercial. Actualizar cuáles son las modalidades en las que nosotros podemos acceder a beneficio de nuestro proyecto. No lo queremos hacer. Sin duda, no es cuidar tampoco el comercio local y también las oportunidades que tenemos actualmente. A ver, tenemos ahora entonces el entorno tecnológico, que es muy importante también, porque, como les mencioné en la primera lámina, ahora ya no tenemos mucho acceso a la parte física, y la tecnología, el comercio electrónico es sin duda lo que está tomando protagonismo. Aquí tenemos ciertos criterios de evaluación, ciertas variables que nos van a permitir sin duda tomar la mejor decisión en cualquiera de estos tres, esta terna de países con respecto a la investigación interna, investigación de desarrollo, índice de acceso a Internet. El país que tenga menos acceso a Internet es menos atractivo, porque si no tiene acceso a Internet, obviamente no tiene la costumbre, el hábito de la compra por Internet, entonces no me va a ser muy atractivo, porque ahora en el que me tengo que enfocar en comercio electrónico, que hago una pequeña plataforma, que trabajo en redes sociales, que puedo hacer exporta fácil, que puedo hacer importa fácil, con un escenario de venta y de compra internacional, no voy a virar a países en el que no tienen acceso a Internet. Entonces, haría un trabajo por las puras, porque no me va a ser rentable. Por eso, justamente la evaluación. Venimos con más variables. Patentes otorgadas, línea de teléfono, tasa de innovación, exportaciones con contenido tecnológico, publicaciones científicas, índice de usuarios móviles. No todos los países tienen un alto índice de personas con el uso de los teléfonos celulares. Comercio electrónico. ¿Qué porcentaje de comercio electrónico? Del 100% de las compras de un país, ¿qué porcentaje se hace en un mercado físico y qué porcentaje se hace en un mercado electrónico? La página web
y el mercado del marketplace a través de las páginas web ya está desapareciendo. Estamos sin duda hablando del comercio móvil, de los mobile markets, que ahora el teléfono es el que te marca la pauta. Y finalmente, lo que respecta al entorno ambiental es también muy importante, porque ahora estamos sin duda hablando muchísimo de que el ambiente y el respeto al medio ambiente, a los productos sostenibles, están sin duda marcando la pauta a los productos con certificaciones amigables con la naturaleza, comercios justos, que evidencien y garanticen que el consumo del producto beneficia no solo a la naturaleza, sino a ciertas comunidades, que marca ciertas pautas de ayuda sostenible, ecológica, medioambiental a toda la comunidad. Para eso identificamos que nuestros posibles mercados de exportación, esta terna de mercados, si tienen leyes medioambientales, qué pasa con la energía tecnológica, cuáles son sus niveles de contaminación, la inversión ambiental, gestión gubernamental, cuál es la cultura ambiental que esos países tienen. Y si hablamos de un país al que yo me quiero dirigir, que tenga una alta cultura ambiental, que tenga una alta cultura de reciclaje, obviamente ya me están marcando la pauta y dándome la indicación de que mi envase y mi embalaje tiene que ser ecológico, compostable, etcétera. Porque tiene que ir a ser reciclable, dejando atrás lo que es el plástico o artículos de contaminan el ambiente, pero que los uso como envase y no se pueden reciclar. Bien, entonces, tener muy en cuenta que si me estoy metiendo a países con alta cultura, con alta organización comunitaria con respecto al medio ambiente, mi envase y mi producto tiene que estar enlazado a ese tipo de comportamientos. Biodiversidad, responsabilidad social, empresarial, productividad del ecosistema, entre otros. Podemos ampliar y podemos elegir. Sin duda, muchísimos más información con respecto a qué podemos nosotros hacer para beneficiar a la diversidad, al cuidado del medio ambiente, el respeto al medio ambiente, a las culturas, al patrimonio, a los recursos naturales. Finalmente, y siempre el tiempo es el que nos pasa volando, vamos a ver el entregable del día de hoy. Le voy a explicar rápidamente qué es lo que ustedes tienen que presentar, deberían trabajarlo, porque es sin duda importante para que ustedes puedan emitir, desarrollar un informe de inteligencia comercial. Tenemos como se pueden dar cuenta, tres posibles mercados de exportación en el ejemplo que les voy a explicar ahora, que ustedes lo pueden ver. Estados Unidos, Canadá y Japón. Esta matriz es la que deberían utilizar. Ustedes saben que Camex comparte la información en redes sociales, así que ustedes pueden bajarlo, trabajarlo con tranquilidad. Si se dan cuenta, tenemos ahí todos los entornos, el físico, el político-legal, el económico, el sociocultural, el medioambiental y finalmente el tecnológico. Cada uno tiene, si se dan cuenta, una valoración porcentual, que en suma de todos los entornos debemos llegar a 100%. El primero indica 5, 8, 12, como lo pueden leer ahí. Sin embargo, cada entorno tiene su propio peso porcentual y eso va a depender de lo que ustedes quieran poner con respecto al grado de importancia de cada uno de ellos. Yo le puedo poner 25% al económico, que arme con el 30% en tecnológico, porque para mí es importante, o poner 40% al sociocultural, porque mi nicho es tan pequeño y tan específico que esa estructura sociocultural es la que más me interesa conocer. Pero ustedes lo tienen que decidir. Y los porcentajes, o el puntaje, pues va de 100 a menos 100, la ponderación y el puntaje, la multiplicación, nos da justo el resultado, lo que finalmente nos permite hacer una sumatoria y poder ver cuál es el país ganador. Si se dan cuenta, tenemos aquí que Estados Unidos ganó con 83.25, Canadá con 57 y finalmente Japón con 47. Ese es el resultado que debemos demostrar en este primer cuadro, en esta primera matriz,
que es el índice de atracción del mercado. Bien, entonces les pido que desarrollemos este trabajo, que ustedes deben hacerlo en casa. Mañana vamos a continuar con otro índice, porque en esta unidad ya vamos a aterrizar, a evaluar mercados antes de pasar a hacer una segmentación específica. Vamos a estar ahorita, esta semana, trabajando lo que es un nivel de mercado potencial. La idea es que lleguemos a tener un nivel específico que nos permita a nosotros identificar nichos claros. Bien, nichos claros. Características y segmentos claros y específicos. Muy bien, bueno, como siempre la hora nos queda muy corta. Quiero agradecer a todos por su atención, algunos comentarios que me han estado haciendo. A veces el tiempo se me pasa volando, pero ustedes saben que siempre a través de redes sociales les contesto alguna pregunta o una inquietud, y cualquier comentario que tengan también es siempre bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, síganos con esta secuencia temática del curso de inteligencia comercial a través de CAMEX, y nos vemos en la siguiente conferencia.